Entonces fue cuando la expresión de mi padre cambió. Alargó con mucha calma su brazo derecho hacia la mesa que estaba a su lado. Tomó una de las planchas de mi madre y la dejó caer como un rayo sobre la cabeza del animal. Este no tuvo la más pequeña oportunidad de defensa. Ni siquiera se movió del lugar en que estaba. Tampoco lo hizo mi madre. Ni yo. No era necesario. Bueno, ya pueden imaginar esos minutos, cuando la cola dejó de moverse, cuando mi padre se convenció de que estaba bien muerto. Se levantó sencillamente, tomó su sombrero y se fue. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Tal vez, en realidad, mi marido no era tan malvado. Me inclino más bien a pensar que estaba un tanto enfermo, aunque fuera un poco, como él mismo diría. Su internamiento en un sanatorio, en el que después de infatigable búsqueda lo encontré. Es una pequeña de las innumerables pruebas en que me fundo para afirmarlo. Hoy es como un niño obstinado en la creencia de que su padre lo tortura a causa de algún imaginario delito cometido por su madre antes de que él naciera. Cuando esta idea desaparezca de su mente, sanará. Yo, por mi parte, digo esto. Uno no está libre nunca de la calumnia, y esta puede venir de donde menos se sospecha, hasta de los propios hijos. Espero que nadie dé crédito, porque hay personas dispuestas a creer cualquier cosa, hasta la más visible mentira. A toda esta insensata patraña, urdida con la pérfida intención de perjudicarme. Es fácil notar, y sería un insulto dudar de que todos lo advirtieron, que mi hijo empieza a mentir desde el principio, cuando se describe a sí mismo, a sabiendas de que miente como víctima de una imperceptible y poco molesta deformación craneana. La verdad es que su cabeza es monstruosa. Yo no tengo la culpa, nació así. Ya desde el primer momento nos dimos cuenta, cuando su alumbramiento fue tan difícil. Es inocentemente falso que asistiera a la escuela. Aprendió a leer y a escribir en casa. Soy agente viajero. Esto lo puede abonar la firma Rosenbaum Company, de quienes estoy en capacidad de mostrar las hermosas cartas que, sin que yo lo merezca, me favorecen. Mi esposa murió hace mucho tiempo. Mi hijo no la conoció. Se crió en brazos de mi madre. Y en cuanto a perros se refiere, estoy seguro, puedo certificarlo, de que nunca, excepción hecha de Diógenes, he matado a ningún otro. Tuve que hacerlo. Ningún perro está libre de la rabia. ¿Por qué él iba a ser una excepción? En cualquier momento podía atacarlo esta enfermedad que, como todos saben, se multiplica en progresión geométrica, con tal eficacia que en poco tiempo termina con poblaciones enteras. Si esta inmoderada dolencia lo hubiera atacado algún día, no puedo ni siquiera pensar qué habría sido de todos nosotros. Las consecuencias serían incalculables. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Leopoldo, sus trabajos. Ufanamente, casi con orgullo, Leopoldo Ralón empujó la puerta giratoria y efectuó por enésima vez su triunfal entrada en la biblioteca. Recorrió las mesas con un amplio y cansado vistazo, en busca de un lugar cómodo y tranquilo. Saludó a 2 o 3 conocidos con su resignado gesto habitual de «Pues bien, aquí me tienen de nuevo en la tarea». Y avanzó sin prisa, seguro de sí mismo, abriéndose paso por medio de repetidos «con permiso», que sus labios no pronunciaban, pero que eran fáciles de adivinar en su expresión amable y conciliadora. Tuvo la fortuna de encontrar su lugar preferido. Le gustaba sentarse frente a la puerta de calle, lo que le ofrecía la oportunidad de hacer un descanso en sus fatigosas investigaciones cada vez que entraba una persona. Cuando éste era del género femenino, Leopoldo dejaba momentáneamente el libro y se dedicaba a observarla con su penetración de costumbre, con esa mirada llena del brillo que da la inteligencia alerta. A Leopoldo le gustaban los cuerpos bien formados, pero no era este el principal motivo de su observación.
Lo movían razones literarias. Está bien leer mucho, estudiar con ahínco, se decía con frecuencia, pero observar a las personas le sirve más a un escritor que la lectura de los mejores libros. El autor que se olvide de esto está perdido. La cantina, la calle, las oficinas públicas rebosan de estímulos literarios. Se podría, por ejemplo, escribir un cuento sobre la forma que tienen algunas personas de llegar a una biblioteca, o sobre su modo de pedir un libro, o sobre la manera de sentarse de algunas mujeres. Estaba convencido de que podía escribirse un cuento sobre cualquier cosa. Había descubierto y tomado certeras notas sobre ello, que los mejores cuentos y aún las mejores novelas están basados en hechos triviales, en acontecimientos cotidianos y sin importancia aparente. El estilo, cierta gracia para hacer resaltar los detalles. Lo era todo. La obra superaba a la materia. No cabía duda. El mejor escritor era el que de un asunto baladí hacía una obra maestra, un objeto de arte perdurable. El escritor dijo una tarde en el café que más se parece a Dios, el más grande creador, es don Juan Valera. No dice absolutamente nada. De esa nada ha creado una docena de libros. Lo había dicho por casualidad, casi sin sentirlo, pero esta frase hizo reír a sus amigos y confirmó con ella su fama de ingenioso. Por su parte, Leopoldo tomó una de aquellas memorables palabras y esperó la oportunidad para usarlas en un cuento. Dejó sus papeles sobre la mesa. Una vez asegurado de que nadie se atrevería a usurpar sus derechos, se levantó y dirigió sus pasos hacia la bibliotecaria. Tomó una boleta, extrajo con elegancia del bolsillo su fiel estilográfica y con su mejor letra, con lentitud cuidadosa, escribió E42 326, Katz, David, Animales y Hombres, Leopoldo Ralón, estudiante, 32 años. Desde hacía 8 se venía quitando 2, desde hacía 8 ya no era estudiante. Poco después, Leopoldo estaba otra vez sentado, con el libro abierto por el índice, en busca del capítulo relativo a los perros. Varias hojas de papel en blanco y su estilográfica esperaban impacientes sobre la mesa el momento de registrar cualquier dato de interés. Leopoldo era un escritor minucioso, implacable consigo mismo. A partir de los 17 años había concedido todo su tiempo a las letras. Durante todo el día su pensamiento estaba fijo en la literatura. Su mente trabajaba con intensidad y nunca se dejó vencer por el sueño antes de las 10:30. Leopoldo adolecía sin embargo de un defecto: no le gustaba escribir. Leía, tomaba notas, observaba, asistía a ciclos de conferencias, criticaba acervamente el deplorable castellano que se usa en los periódicos, resolvía arduos crucigramas como ejercicio o como descanso mental. Solo tenía amigos escritores, pensaba, hablaba, comía y dormía como escritor, pero era preso de un profundo terror cuando se trataba de tomar la pluma. A pesar de que su más firme ilusión consistía en llegar a ser un escritor famoso, fue postergando el momento de lograrlo con excusas clásicas, a saber: primero hay que vivir, antes se necesita haberlo leído todo. Cervantes escribió el Quijote a una edad avanzada. Sin experiencias no hay artista, y otras por el estilo. Hasta los 17 años no había pensado en ser un creador. Su vocación le vino más bien de fuera. Lo obligaron las circunstancias. Leopoldo rememoró cómo había sido la cosa y pensó que hasta podía escribirse un cuento. Por unos instantes distrajo su atención del libro de Katz. Vivía entonces en una pensión, era estudiante de secundaria y estaba enamorado del cine y de la hija de su patrono. Al esposo de esta le decían el licenciado, porque en un tiempo estudió durante 6 meses en la Facultad de Leyes. Esta razón ya poderosa, unida al hecho de que los demás pensionistas eran un médico, un ingeniero, un estudiante de leyes y un caballero que leía a todas horas las poesías de Juan de Dios Peza, determinaron que Leopoldo se sintiera desde el principio en una atmósfera particularmente intelectual. Aquí Leopoldo
no pudo evitar una sonrisa. Pensaba en un cuento sobre su primer impulso de convertirse en escritor, que intentaría por segunda vez. Pero el recuerdo del médico desvió sus pensamientos. Sin duda, era otro buen tema. RF. El médico había terminado sus estudios desde hacía 9 años, pero siguió de pensionista, seguramente porque al verse convertido en profesional consideró que eran tantos en el edificio y con tantas probabilidades de enfermar, que salir en busca de clientela a la calle hubiera sido una tontería palpable. De manera que a pesar de la amistad que podía profesar a todos, no prestaba nunca un servicio gratuito. Así que manifestar falta de apetito y encontrarse purgado jamás estaban separados. Quejarse de fatiga y tener su oreja en los pulmones eran como hermanos. Demostrar cansancio y estar inyectado por él venían a ser la misma cosa. Y lo bueno era que no quejarse no servía de nada, pues tenía por lema que la salud completa no existe y que sentirse enteramente sano es peor que una enfermedad conocida, y por lo tanto controlable, y en fin, de que los confiados estaba lleno el cementerio. Leopoldo tomó algunas notas y escribió en su libreta: consultarse un cuento sobre un médico así no ha sido escrito. En caso negativo, reflexionar alrededor del tema y trabajarlo desde mañana mismo. Podía comenzar ridiculizando el odio que el médico profesaba a la cirugía y luego entrar de lleno con el momento en que su patrona declaró que tenía apendicitis y que debe operarse. Y con la explosión de ira del doctor al oír esto, nueva nota de Leopoldo: 8 días estuvo sin dirigirle la palabra, después de anunciar que se marcharía de la casa si ella llevaba a cabo semejante estupidez. Una nota más: tratar con ironía el hecho de que cuando la señora, a pesar de todo, fue operada, él no cumplió con su amenaza, sino que por el contrario, cuando ella regresó, trató de convencerla de que la herida no tardaría en abrirse de nuevo, lo que hacía indispensable su presencia, porque nunca se puede saber. Aquí un poco de diálogo. No, señora, entiéndalo. La herida es peor que la enfermedad. La forma más certera de tratar a una persona es la que consiste en inferirle una herida en el vientre. Eso lo comprende un niño. Pero si ya me siento bien, si nunca he estado mejor que ahora. Señora, puede usted pensar lo que desee, pero mi deber es cuidarla, evitando un desenlace fatal. Tranquilo ante la perspectiva de desarrollar esta maravilla, Leopoldo abrió el libro de Descartes y buscó, sin impaciencia, el capítulo referente a los instintos de los perros. Antes, movido por el inconsciente, deseó de no enfrentarse con su problema de momento. Se detuvo en las páginas alusivas al picoteo de las gallinas. Era curioso. Esta picoteaba a la otra aquella la del más allá, en una sucesión que solo terminaba con el cansancio o el aburrimiento. Leopoldo, triste, relacionó que este aflictivo hecho con la cadena de picoteos irrecíprocos que se observa en la sociedad humana. De inmediato, vislumbró las posibilidades de una observación de esta naturaleza, pero estaba para escribir un cuento satírico. Tomó notas. El presidente de una negociación cualquiera hace venir al gerente y le reprocha su lenidad, al mismo tiempo que señala con cólera una gráfica en descenso. Usted comprende mejor que yo que si las cosas siguen así, el negocio se vendrá abajo. En tal caso, me veré obligado a sugerir en la próxima junta de accionistas la conveniencia de buscar un gerente más apto. E1, gerente aturdido por el picotazo, quiere decir algo, pero su jefe está dictando ya y la taquígrafa recogiendo sus palabras. La prosperidad que se ha observado en nuestra negociación durante los últimos 3 meses me obliga a pensar que la amenaza de usted de separarse nace, más bien que de un natural temor de su parte, de un inadecuado punto de vista. El hecho de que las ventas hayan bajado en los últimos días obedece a un simple fenómeno observado ya por Adam Smith, fenómeno que consiste en la variabilidad de la oferta y la demanda, cuando el mercado se satura. El gerente llama entonces al jefe de ventas. Usted debe comprender mejor que yo, si que siguen las cosas así, etcétera, me vendré obligado, etcétera, la conveniencia, etcétera. El picotazo hace reaccionar al jefe en dirección de la gallina vendedora principal. Si en la próxima semana no suben las ventas en un 20%, mucho me temo que usted. Con unas plumas menos, la vendedora oficial picotea a su más cercana subordinada, quien picoteará a su novio, quien picoteará a su madre, quien en efecto, concluyó Leopoldo, que podría escribirse un buen cuento con este movido asunto. La psicología comparada era algo que todo escritor debía conocer.
Tomó nota de que necesitaba tomar algunas notas y escribió en su cartera cuento de los picotazos. Visitar 2 o 3 grandes almacenes y observar y tomar notas. De ser posible, hablar con un gerente, penetrar su psicología y compararla con la de una gallina. Todavía antes de llegar al capítulo de los perros, Leopoldo miró detenidamente a una muchacha que entraba. Ahora sí, ahí estaba el capítulo. Trasladaría desde luego a su libertad cualquier dato utilizable. Sus ojos cansados, circuidos por profundas ojeras azules que le daban un notorio aspecto intelectual, recorrieron metódicamente las páginas. De vez en cuando se detenía, con una sagaz expresión de triunfo, para escribir algunas palabras. Entonces se oía el rasgar de la pluma en toda la sala. Su mano cuidadosa, cubierta de fino, vello revelador, era de un carácter fuerte y tenaz. Trazaba los signos con firmeza y decisión. Evidentemente Leopoldo gozaba prolongado de este placer. Estaba escribiendo un cuento sobre un perro desde hacía más o menos 7 años. Escritor concienzudo, su deseo de perfección lo había llevado a agotar casi la literatura existente sobre estos animales. En realidad, el argumento era muy sencillo, muy de su gusto. Un pequeño perro de la ciudad se veía de repente trasladado al campo. Allí, por una serie de sucesos que Leopoldo tenía ya bien claros en la cabeza, la pobre bestia citadina se encontraba en la desdichada necesidad de enfrentarse en lucha a muerte con un puercoespín. Decidir quién resultaba vencedor en la pelea fue algo que a Leopoldo le costó muchas noches de implacable insomnio, pues su obra corría el riesgo de ser tomada simbólicamente por más de un lector desprevenido. Si eso llegaba a suceder, su responsabilidad de escritor se volvía inconmensurable. Si el perro salía victorioso, podía interpretarse como la demostración de que la vida en las ciudades no menoscaba el valor, la fuerza, el deseo de lucha, ni la cometividad de los seres vivientes ante el peligro. Si por el contrario era el puercoespín el que llevaba la mejor parte, era fácil pensar, festinada equivocadamente, que su cuento encerraba en el fondo una amarga crítica a la civilización y el progreso. Y entonces, ¿en qué quedaba la ciencia? ¿Y en qué los ferrocarriles, el teatro, los museos, los libros y el estudio? En el primer caso, podía dar lugar a que se pensara de que él estaba abogando por una vida supercivilizada, alejada de todo contacto con la madre tierra, sin el cual el triunfo del perro, lo decía a gritos, era factible pasarse. Una resolución inmediata lo comprometería en ese sentido. Y sin embargo, Dios lo sabía bien, nada más lejos de su pensamiento. Ya veía las despiadadas críticas en los periódicos. Leopoldo Ralón, el supercivilizado, ha escrito un atentario cuento en el cual, con una afectación y una pedantería sin límites, se permite, etc. Por otro lado, si el puercoespín daba cuenta del perro, no pocos supondrían que estaba sosteniendo que un animal salvaje e hirsuto era capaz de echar por tierra los 10 años de esfuerzo humano que por una vida más confortable, más fácil, más culta, más espiritual, en fin. Durante meses, este dilema absorbió todo su tiempo. A través de noches enteras, Leopoldo dio infinitas vueltas en su cama de insomne en busca de la luz. Sus amigos lo vieron preocupado y más ojeroso y pálido que nunca. Los más allegados le aconsejaron que viera un médico, que se tomara un descanso, pero como en otras ocasiones, el cuento del avión interplanetario, el cuento de la señora que bajó un farol, en medio de un frío inclemente, tenía que ganar el pan de sus desventurados hijos. Leopoldo los tranquilizó con su peculiar aire abatido. Estoy escribiendo un cuento, no es nada. Ellos, es verdad, se hubieran alegrado mucho de ver que uno de sus cuentos terminados, pero Leopoldo no los mostraba. Leopoldo era en extremo modesto. A Leopoldo no le preocupaba la gloria. Un día vio su nombre en el periódico. El escritor Leopoldo Ralón publicará en breve un libro de cuentos. Solamente estas palabras en medio del aciago anuncio de que un artista de cine se había roto un pie y de que una bailarina tenía acatado. Pero ni aun este claro reconocimiento a su genio envaneció a Leopoldo. Desdeñaba tanta gloria que generalmente ni siquiera terminaba sus obras. Había veces, incluso, en que ni se tomaba el trabajo de comenzarlas, y luego no era cuestión de apresurarse. Había oído o leído que Joyce y Proust corregían mucho. Por eso en todas sus creaciones acostumbraba a dejar un detalle suelto, algún matiz pendiente. Uno no sabía nunca el momento de acertar. El talento tenía ciclos de esplendor cada 7 años. ¿Cuántas veces era necesario que pasaran semanas y meses antes de que la palabra justa viniera a colocarse como por ella misma en el sitio preciso, en el lugar único e insustituible?
Aun cuando Leopoldo podía haberse resuelto por la muerte del perro, después de todo, también tenía poderosas razones para ello, optó, al fin, por su triunfo. Viéndolo bien, si él mismo escribía sus obras con una estilográfica que no derramaba la tinta en los aviones, si con solo dar unas cuantas vueltas en un disco podía comunicarse a través de 3000 millas de montañas y valles con un amigo querido, si a una simple orden suya, la obra de alguien que había escrito en tablillas de cera 2000 años antes podía estar en sus manos, y todo eso le parecía perfecto. Hubo un momento en que le resultó clarísimo que el perro tenía que triunfar. Sí, querido y bondadoso animal, pensó Leopoldo, es ineludible que triunfes, yo te aseguro que triunfarás. Y el perro estaba a punto de triunfar. En cuanto Leopoldo terminara de leer el libro de Katz, el perro definitivamente triunfaría. No obstante, cuando Leopoldo llegó a esa intrépida determinación, se vio asaltado por una dificultad inesperada. No había visto nunca un puercoespín. Entonces dijo que se tenía que buscar algo sobre los puercoespines. Creía forzoso que fuera un puercoespín el rival de su perro. Era más sugerente el detalle de que este singular animal estuviera armado de púas lo sedujo desde el primer momento. El puercoespín, disparando sus dardos, le daría oportunidad de referirse, como las pasadas, a las sociedades de hombres, felizmente ya casi extinguidas, que durante milenios usaron las flechas para hacerse la guerra, sin contar con que, desplegando cierta habilidad, podía encontrar la manera de hacer una velada alusión a aquella magnífica respuesta. ¿Quién había sido, consultarlo, aquella arrogante respuesta de la 10ª ante la amenaza del enemigo de cubrir el sol con sus flechas? Mejor pelearemos a la sombra. Se le hacía evidente, además, que si el rival del perro era un león, aun cuando este animal fuese más rico en alusiones histórico-literarias, la victoria del primero resultaba ligeramente más problemática. Es cierto que había visto un león en el zoológico, pero un león, en definitiva, no servía. Las serpientes podrían ser útiles, pero se prestaban a demasiadas reminiscencias teológicas que era forzoso eludir en un cuento como el que se proponía hacer. Bastante tenía ya con el problema ciudad-campo, y ni pensar en una araña o en cualquier otro bicho venenoso. La desleal competencia en este caso haría decaer el interés del lector. Estaba demostrado que tenía que ser un puercoespín. En el puercoespín, las probabilidades de derrota, sin contar con lo de pelearemos a la sombra, eran más numerosas y factibles. Leopoldo sufrió una desilusión al enterarse en el libro de que los perros eran menos inteligentes de que la generalidad de las personas se imaginan. Es verdad que el desarrollo de sus instintos era asombroso, casi tan sorprendente como el de los caballos, que son capaces, con un poco de práctica, de resolver problemas matemáticos. Pero de inteligencia, señores, lo que se llama inteligencia, nada, absolutamente nada. De modo que tenía que hacer triunfar a su héroe conforme a lo que la ciencia decía, y no de acuerdo con sus proyectos y en la forma que él hubiera querido. Pensó con tristeza que el pobre animal acosado era capaz de morder el pescuezo de un jabalí, pero nunca, ni remotamente, de levantar una piedra del suelo y tirársela a su enemigo a la cabeza. Tomó una nota, y sin embargo, su manera de purgarse cuando se sienten enfermos, ¿no comportaba un acto inteligente? ¿Cuántos de sus conocidos eran capaces de una actitud así? Recordó al ingeniero. Podría escribirse un cuento. Toda su adolescencia, si bien se veía, estaba llena de excelentes temas para cuentos. En la mesa, al lado del médico, se sentaba el ingeniero, a diferencia del licenciado. No hablaba casi nunca, su modo de ser, silencioso, no exento de misterio, podía aprovecharse hasta para una buena novela. El relato podía iniciarse así, con la mayor naturalidad. Un mediodía caluroso, cuando empezábamos a comer, vimos por vez primera al ingeniero. Al verlo, ¿quién hubiera pensado que se albergaba en él un criminal? Recuerdo que la cosa principió cuando el médico, con su solicitud de costumbre, reveló al ingeniero que el color de sus ojos lo intranquilizaba un poco. No quisiera alarmarlo, cuando apenas si hace 2 días que usted nos honra con su presencia en esta casa. De ninguna manera, pero sería después un grave cargo de conciencia para mí.
como amigo y como profesional, no haberle advertido a tiempo del mal que adivino en sus cansados ojos. Permítame decirle, señor, que su hígado no marcha bien. Y dejar el diálogo para relatar con minuciosidad las diferentes etapas del odio que fue creándose entre los dos, que el ingeniero jamás se dejó intimidar ni recetar nada, y que esto no podía perdonárselo el doctor, que si el ingeniero se enfermaba, hacía como los perros, dejaba de comer, que cuando más, iba él mismo a la farmacia, pedía un purgante y se lo tomaba sin decir nada a ninguno y sin que nadie se diera cuenta, salvo por sus frecuentes y silenciosos paseos nocturnos por los corredores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen cuento!, se dijo Leopoldo, y vio como si hubiera sido ayer el odio del médico hacia el ingeniero, y como aquel vaticinaba con irritante frecuencia la próxima muerte del segundo, sin imaginar que la suya propia estaba tan cerca. Y luego que el ingeniero vivía metido en su cuarto, en el que proyectaba incansable, y donde sin duda le venía la irritación ocular, un túnel subterráneo para el Canal de la Mancha y un canal subterráneo para el Istmo de Tehuantepec. Para concluir, dejar pasar un tiempo y reunirlos a todos en la sala con el pretexto de una fiesta familiar. El médico tardaría, también el ingeniero. Después, con sencillez, describir cómo habían encontrado a este último en su cuarto, con un puñal ensangrentado en la mano y contemplando fijamente, como una gallina hipnotizada, el cadáver de su enemigo tendido boca abajo sobre un espantoso charco de sangre bien roja. Desgraciadamente, Leopoldo no podía solucionar su cuento haciendo que el perro se purgara por puro instinto, o que venciera el puercoespín a puñaladas. Su perro gozaba de una salud a toda prueba. El problema consistía en hacerlo pelear sin más armas que las propias, colocarlo en trance de lucha a muerte con un animal que vería por primera vez. Esto le produjo el abatimiento y la depresión de costumbre. A cada paso topaba con dificultades casi imposibles de vencer, con aterradores escollos que le impedían dar cima a su relato. Había recorrido vastas bibliotecas en busca de información sobre los perros, y ahora, cuando se consideraba bien documentado, se daba cuenta de que apenas si sabía nada acerca de los puercoespines. La de nunca acabar, hoy una duda, mañana un escrúpulo. Tenía que aprender otra vez una prolija investigación, para imponerse de las costumbres del puercoespín, de sus formas de vida, de sus instintos, de si son capaces de vencer a un perro o si siempre sucumben a las dentelladas caninas, de su mayor o menor grado de inteligencia. Dudo con desagrado de si este tema, como le sucediera en otras ocasiones, no habría sido usado ya por otros cuentistas, cosa que anularía de golpe sus esfuerzos de tantos años. Pero se consoló con la idea de que aun cuando este cuento ya hubiese sido escrito, nada le impedía escribirlo otra vez, a la manera de Shakespeare o León Felipe, quienes, como todos saben, tomaban asuntos de otros autores, los rehacían, les comunicaban su aliento personal y los convertían en tragedias de primer orden. Consideró, de todos modos, había avanzado ya demasiado para resultar ahora desistiéndose, después de tan largos años de continua labor. Hacía poco que comprobara, no sin amargura, que sus vecinos se permitían cambiar miradas de inteligencia cada vez que él anunciaba que estaba escribiendo un cuento. Ya verían ellos si no lo estaba escribiendo. ¿Y no tendrían razón? Se sonrojó. Sin sentirlo, paso a paso, se había metido en un laberinto de apariencias del cual se daba perfecta cuenta. Forzosamente tenía que salir, si no, quería volverse loco.